buenas tardes, bienvenidos a todos a esta presentación del libro Reales Fábricas de Municiones Gruesas de Etruria y de Fusiles de Oviedo, de la utopía a la razón, 1792-1859. Gracias especialmente de nuevo a Roberto Suárez Menéndez por estar en esta Casa de la Cultura. Ya estuvo aquí hace unos meses presentando otras de sus loables iniciativas, porque Roberto es el principal promotor de la recreación que se hizo este verano en Etruria del encendido fallido del Alto Horno de Etruria. Y me acaba de comentar que tiene nuevos proyectos de cara al año que viene, que a lo mejor luego hay ocasión para que nos comente. Hoy Roberto viene por su faceta de estudioso, en este caso, de las grandes fábricas de municiones gruesas, tanto de Etruria como de Oviedo, una conferencia que se enmarca, una presentación que se enmarca dentro de las jornadas de estudios locales que organiza el Museo Etnográfico y de Historia de Grau, porque, ya que estamos en Grau, está bien recordar que Etruria perteneció a Grau hasta hace unos cuantos años. Por cierto, él tiene una abundante bibliografía de libros, monografías, el que hoy nos va a presentar, y también artículos, y es colaborador habitual de La Voz de Etruria, que aquí en Grau la edición es La Voz del Cubia, y precisamente su último artículo se titulaba así, Cuando Etruria decidió ser Oviedo, y aquí lo tenemos bien. Y cuando realmente se segregó de Grau para unirse a Oviedo. Tuvo la amabilidad de citarme en su artículo, y yo lo único que hice fue facilitarle alguna documentación de aquí del archivo histórico, porque no deja de sorprendernos, tanto a él como a mí, que las autoridades mosconas de la época no hicieran gran cosa, más bien todo lo contrario, que la mayor industria que tuvo y que tendrá probablemente este concejo se fuera para Oviedo. Pero hoy nos ocupa también hablar de estos primeros tiempos de la fábrica de armas de Etruria, cuando todavía pertenecía a Grau. Por eso Grau va a ser importante también en esta charla de hoy, como Etruria perteneciente a Grau, y como ya sabéis que mucha gente, muchos trabajadores eran de aquí, de Grau. Roberto es economista, es natural de Etruria, pero hay que también reseñar que por parte materna tiene vínculos también con el concejo, con Grau. Su madre es de Doró, en Sama de Grau. Es, como digo, colaborador habitual de la prensa y tiene una abundante bibliografía. El libro, voy a decir que sea el propio autor el que nos lo desgrane y nos lo comente, y desgrana esta primera etapa de ambas fábricas desde su origen, de cuando eran los gremios, en fin, va a ser el que nos lo cuente, luego habrá tiempo a hacerle preguntas. De nuevo, muchas gracias por estar aquí, por participar en estas jornadas, presentar este libro, y luego, si alguien desea que se lo dedique el autor, con mucho gusto algún ejemplar aparecerá por ahí. Muchas gracias por vuestra asistencia y gracias a Roberto una vez más por estar aquí. Buenas tardes. Ante todo, gracias por haberme invitado a participar. Eso es lo primero. Dicho eso, paso a describir un poquito lo que es el libro y lo que he publicado. La fábrica de Etruria, como bien saben, arranca los proyectos en 1792 y continúa hasta nuestros días. Primero fue dependiente del Ministerio de Marina, luego pasó al Cuerpo de Artillería, luego pasó al taller de Lini y hoy es una empresa de Santa Bárbara Sistemas. En mi libro, de unas 400 y pico páginas con los anexos correspondientes, lo he titulado Las grandes fábricas de municiones gruesas de Etruria y de Fusiles de Oviedo, de la utopía a la razón, 1792-1859. No he ido más allá, todavía, porque entonces serían 4 tomos, no sería uno. Y en este contexto voy a empezar a explicar por qué lo he titulado así. Se titula De la utopía a la razón como subtítulo, y esto tiene que ver porque el proyecto original de la fábrica de Etruria
fue una utopía, o sea, no fue algo que salió bien. Y luego llegamos a la razón. En 1792 se intentó hacer la fábrica de Trubia para fundir con coc, algo que no se consiguió. Esa fundición con coc es lo que hace, pues el sábado 30 de julio de este año recreamos en Trubia, y es el intento de fundir con coc en la fábrica de Trubia, pero no se consiguió fundir con coc. No se consiguió hasta 1854, más o menos, de la mano de Generosa, con lo cual, por ahí hablamos de utopía, o sea, se intentó, pero se montó un horno alto que era de las mismas dimensiones y de la misma categoría del que había en Barcelona, en San Sebastián de la Muga. Ese horno estaba preparado para fundir con carbón vegetal y sus dimensiones eran inferiores a las que necesita un horno de coc. Por otro lado, otro problema añadido fue que los artilleros de la época no tenían muy claro cuáles eran lo que había que introducir en horno alto, dicho en palabras más técnicas. No tenían muy claro cuál era la composición de los materiales que había que utilizar para fundir con coc, con lo cual no lo consiguieron. Además, a mayores, mandaron a Le Creusot, en Francia, a un artillero llamado Francisco Xavier Tattoli, de origen italiano, para que estudiase lo que allí hacían con el coc. Vino, hizo más ensayos, más experimentos, más tentativas, pero nunca lo logró conseguir porque cuando estaba a punto de conseguir fundir con coc, lo ascienden de rango y se marcha para la escuela de artillería de Segovia, con lo cual el proyecto quedó inacabado. La fábrica de Trubia volvió lógicamente a carbón vegetal. Con la guerra de la independencia tuvieron que abandonar las instalaciones, se fueron para la Vega de Ribadeo y de la Vega de Ribadeo volvieron luego a Trubia. Y no será, como dije antes, hasta que llegó el Orza y lo consiguió. La otra parte de la utopía es que una vez decidida instalar la fábrica de Trubia, decidieron o pidieron al que estaba de la misma que montase la fábrica de fusiles de Oviedo. ¿Cuál era la idea? Pues muy sencilla. Lograr eliminar el sistema gremial. Trajeron a los armeros vascos a Trubia, otros estuvieron aquí en Trao, otros estuvieron en Oviedo, otros estuvieron en Mieres, y que fundieran y que hicieran aquí los fusiles. ¿El problema cuál fue? Por eso fue otra utopía, que sí vinieron, es más, tardaron 15 días en llegar desde el País Vasco, lograron atraer con ellos incluso hasta un sacerdote que hablase vascuence para confesar a las mujeres de los armeros. Pero el problema era que ellos lograron implementar o aplicar aquí en Asturias su método de trabajo de sistema gremial. Con lo cual, lo que el rey Carlos IV quería no se consiguió, que es eliminar el sistema gremial y que trabajasen en una fábrica al uso. Es decir, que fuesen una fábrica, que trabajasen y demás. Eso tampoco se consiguió, y se consiguió en 1854, también de la mano de Orza. Por eso el libro es de la utopía a la razón. Empezamos con un proyecto que tiene unos fines determinados. Uno es fundir con coc, no se consiguió, y otro es eliminar el sistema gremial, atrayendo a los armeros vascos a Asturias. Tampoco se consiguió en esa época. Por eso, este libro se circunscribe al periodo 1792-1859, que es cuando, al final, se consigue todo. En el libro, aparte de explicar todo esto y las razones que humildemente vemos que son las que hacen que no se consiga lo que se quiere, tenemos el papel importante del ingeniero de marina Fernando Casado de Torres, que precisamente estos días está en boga, porque se va a dedicar una calle o una zona en Trubia a ese ingeniero de marina. Ese ingeniero de marina es al que Carlos IV le manda visitar las montañas de Santander y Asturias
para buscar un emplazamiento para una fábrica de municiones gruesas, era como se llamaba, era la Real Fábrica de Municiones Gruesas de Trubia. Él recorre esa zona, tenemos en el libro el documento transcrito de lo que él explica, y él, después de investigarlo todo, dice que el punto mejor para poner una fábrica de municiones gruesas sería el punto de unión del río Trubia con el Nao, y ahí nace la fábrica de Trubia. Yo precisamente sobre este personaje, la voz del Trubia y la voz del Cubia, me ha pedido para el próximo mes un artículo sobre ese personaje. A mi juicio, ese personaje para Asturias fue nefasto. Pero bueno, reconoceremos todos que si la fábrica de Trubia existe, es gracias a que él dijo que ese era el punto ideal. Pero fue nefasto en la medida en que él, para Asturias, merced a su alta influencia en el gobierno de España, propuso 3 ideas. Una fue la ubicación de la fábrica de Trubia. Después ya no pudo continuar porque tuvo una enfermedad que se llamaba una asfixia y tuvo que marchar a terrenos más calientes como fue Cádiz. El otro proyecto que tuvo fue el horno de coquización o de carbonización del Langreo. Ahí fue donde cogió la enfermedad por entrar en el horno alto en pleno funcionamiento porque no funcionaba bien y tampoco salió adelante. Y el tercer proyecto, más desastroso, fue la canalización de Narón, cosa que logró hacer a medias y una riada en 1908 lo tiró abajo. Concretamente, él decía que eso costaba 3 millones de reales, acabó costando 12 y duró 7 años, no duró mucho más. Pero bueno, eso ya es otra historia. En cuanto a los orígenes de la fábrica de Trubia, sabemos que era el punto ideal por lo que decía Casado Torres, pero había un problema importante, y es que él hizo se llama dictamen, el dictamen de dónde debería estar la fábrica de Trubia. Pero después de hacerlo, como dije, por la enfermedad, se marchó de Asturias, y los que vinieron después, que era el cuerpo de artillería, no sabía encontrar dónde él decía que había minerales, dónde él decía que había carbón, etcétera, etcétera. Entonces, la fábrica que tuve ya en manos del cuerpo de artillería se dirige a él para preguntarle dónde lo había visto. Él, que era del cuerpo de marina, y había una gran rivalidad con el cuerpo de artillería, él responde diciendo que ya no se acuerda dónde estaba. Entonces el cuerpo de artillería tuvo que pergeñar otro nuevo proyecto, y es más, el cuerpo de artillería cambia la ubicación de la fábrica. Hoy, si llegamos a Trubia, la fábrica de Trubia, según llegamos, está a la derecha. Pero Casado Torres había pensado que el opositor era a la izquierda. Fue el cuerpo de artillería que pensó, bueno, no, mejor que esté cara al sol para que tenga mejor temperatura. Y es cuando decidieron cambiar la ubicación. Salvo la ubicación, lo demás fue lo que decidió ese ingeniero de marina del que queríamos hablar. En cuanto a los armeros vascos, tenemos datos, dado que estamos en grado, que acreditan la rivalidad que había entre los armeros y la población. Tanto en Trubia como en Grao, como en Mieres, como en Oviedo, ellos tenían fuero militar y por lo tanto tenían unos privilegios que no tenían los ciudadanos. De hecho, en ese famoso libro de Grao en su concejo, creo que si no recuerdo mal, ya se cita cómo ellos acudían a las reuniones del Consejo Municipal y exigían tener unos privilegios que el pueblo de Grao no querían darles. Pero bueno, ellos sí tenían ese privilegio. Y luego en Trubia también tuvieron problemas por la misma razón. Ellos fueron militar, tenían bastantes privilegios. En cuanto a las relaciones de Grado, Trubia y Oviedo. Bueno, aquí en el artículo que publiqué en La Voz de Trubia, lo dice muy claro. Vuestro alcalde de aquel momento, o mi alcalde también de aquel momento, en los datos que me facilitó Gustavo, hay una alusión a que dice: ningún pueblo puede obligar a otro a confundirse con él. Y esa es la razón por la que Grado no se opone, gracias a eso lo sabemos, él lo trabajó o me lo facilitó,
Grado no se opone a que Trubia se separe de Grado y se pase a Oviedo. Por supuesto, Oviedo lo aplaudió grandemente y aceptó que Trubia perteneciese a Oviedo. ¿Por qué pasó esto? Pues realmente no hay muchos argumentos salvo ese. Ningún pueblo puede obligar a otro a confundirse con él. Hombre, Trubia entiendo yo que le sería más grato y más beneficioso económicamente pertenecer a Oviedo que pertenecer a Grado, entiendo. Quizás también otra de las razones fue el que Grado ya está un poco cabreado también con el tema de los problemas con los hermanos vascos. Y otra tercera posibilidad, cabe decir, es que cuando la fábrica de Trubia, como dije antes, se va de Trubia y se marchan a la Vega de Ribadeo para poder seguir trabajando por el tema de la guerra de la independencia, cuando se vuelve a intentar montar la fábrica en Trubia, es Grado la que pide que esa fábrica se monte más cerca de Grado y piden concretamente que se monte en la zona de la Mata de Grado, algo que no consiguieron. Y bueno, pues por ahí pueden surgir un poco las rencillas de la época de lo que fue la relación Trubia y Grado. Hay que decir también que los de Trubia también intentaron a principios del siglo XX hacerse ayuntamiento independiente, cosa que eso obviamente no consiguieron, pero también lo intentaron. De hecho, Trubia en aquella época pienso que era una de las poblaciones asturianas de más importancia en el tema económico por la ubicación en ella de la fábrica de Trubia. En cuanto a la fábrica de fusiles de Oviedo, como dije, la idea es separar a los herreros vascos, luego montar esa fábrica, que nunca se montó, porque el funcionamiento de la fábrica de armas de Oviedo era de la siguiente manera. Cada herrero trabajaba en una zona determinada. Hay constancia, y aquí en el libro está publicado, el alquiler de molinos harineros para utilizar la fuerza motriz para lo que cada armero hacía de un arma. Esas piezas que cada uno hacía se reunían en la casa del duque del Parque, que estaba en Oviedo, llevaban la pieza, un maestro examinador la revisaba, veía si funcionaba, y si funcionaba, pues entonces le pagaba lo que le correspondía. Ese sistema de trabajo, pues claro, no era muy al uso de lo que es una fábrica. Y ellos, a los amigos vascos les interesaba mucho ese sistema, porque con ese sistema lo que conseguían era que producían para el ejército cuando ellos querían. Si, por ejemplo, llegaba un rey de Europa y les pedía una pieza, lo que se llamaba en aquella época damasquinada, o sea, con ribetes de oro, sabían que iban a cobrar muy rápido, sabían que les iba a repercutir unos grandes beneficios y por lo tanto no producían para el ejército de armamento, porque el ejército pagaba tarde, mal o nunca. Entonces a ellos les interesaba el sistema gremial. Eso se acaba cuando llega Francisco Antonio de Orfe de Aguirre, 1844, le ordenan montar la fábrica de la fábrica de Oviedo. Él dice que no hay problema ninguno, que lo hace, pero que quiere un local. Ese local no sería otro que el convento de las monjas benedictinas de la Vega. Convento que hoy por hoy sigue ahí medio derruido, porque también hay un problema. A las monjas benedictinas de la Vega les hacen abandonar el local expropiadas, marchando en un carro de caballos por la noche, porque eran monjas de clausura, las expropian para un bien de interés nacional, luego llega el Ministerio de la Guerra y dice que acepta el local, pero que tiene que estar en su propiedad, con lo cual el Ayuntamiento de Oviedo se ve obligado a ceder el local al Ministerio de la Guerra, y hoy nos encontramos con que ese local, aunque no haya litigio ninguno, pero ese local
Las monjas benedictinas dicen, no, ese local es nuestro, porque nos expropiasteis por un bien de interés nacional y ahora no existe, por lo cual es nuestro. El Ayuntamiento de Oviedo dice, no, no, el local es mío, porque yo se lo cedí al Ministerio de la Guerra. Y el Ministerio de la Guerra dice, no, 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 el local es mío, porque yo para montar una fábrica exigí que ese local fuese de mi propiedad. Entonces, bueno, ahí surge una pequeña trifulca, si lo podemos llamar así, entre lo que unos opinan y lo que otros opinan. Lo cierto es que hoy el convento del monasterio de Santa María de la Vega está casi en desuso, se usa un poco y las casas, bueno, como pasa en las casas de los oficiales, están medio abandonadas o derruidas o a punto de caerse porque nadie toma una decisión sobre el asunto. La otra parte del libro tiene que ver con un extenso apéndice documental con los documentos que localicé en los archivos nacionales, tanto en Madrid, Servicio Histórico Militar, Biblioteca Nacional, Archivo Histórico Nacional, en Segovia, por supuesto, el Archivo General Militar de Segovia, y en Valladolid, el Archivo General de Simancas. En el último que dije, el de Simancas, está toda la documentación anterior a principios del siglo XIX. En Segovia se encuentran documentos de los expedientes militares de aquellos que fueron directores de la fábrica de Trubia en este periodo, que además fueron muchísimos, porque, como digo, una de las razones del fracaso de Trubia y de Oviedo en aquella época es que cuando un militar ascendía o un artillero ascendía de rango, pues abandonaba la plaza y se iba para otra. De hecho, entre 1794 y 1844 hay más de 20 directores. Directores que estuvieron un tiempo, que hicieron su trabajo. Por ejemplo, uno conocido es un tío de Jovellanos llamado José María de González, Cienfuegos Jovellanos, que fue director del periodo más dificultoso de la fábrica, que es la Guerra de la Independencia. Y luego hay otros cuantos más. Todos estos directores tuvieron un papel importante en el funcionamiento de las fábricas. Concretamente, este Cienfuegos Jovellanos tuvo que defender la fábrica de armas de Oviedo, que fue asaltada por las tropas, por vecinos de Oviedo que querían coger las armas que había en la misma. Y lo propio pasó en Trubia, que los vecinos quisieron asaltar la fábrica para, en tiempos de la Guerra de la Independencia, defenderse de la invasión napoleónica. Al respecto, cabe mencionar, por ejemplo, a otros que estuvieron en Trubia y en Oviedo, porque en esa época, después de la Guerra de la Independencia, todos los directores eran directores de las dos fábricas, no de una, de las dos. A fin de cuentas, la de Oviedo no existía, como digo, trabajábamos en sus domicilios o en locales alquilados por el cuerpo de artillería para que trabajasen aprovechando la fuerza motriz del guerrero correspondiente. Y, como dije, todos compartieron la dirección de las dos. De hecho, en aquella época, después de la Guerra de la Independencia, se hablaba de que el director de las fábricas asturianas era más bien textual, un celador de efectos. ¿Qué quiere decir? Bueno, pues, lógicamente la función era mínima. Después de haber estado en la Vega de Ribadeo, muchos se marcharon a ayudar a la producción de otras fábricas, como por ejemplo una que se montó en Sevilla, otra en Granada, otra en Málaga, y por lo tanto el personal que tenía la fábrica de Trubia se dispersó por la geografía española, cosa que se acabó solucionando, como dije, a partir del 44, cuando llega el Orza a Trubia. El Orza realmente es el verdadero impulsor de las fábricas asturianas. Su papel y su protagonismo pues se debe a que este hombre había intervenido en el trienio constitucional
con la vuelta de Fernando VII tuvo que marchar exiliado y se marchó a los países europeos. Allí, más que urdir intrigas, se dedicó a estudiar en Lieja, en Francia y en Inglaterra. Luego fue llamado a trabajar en las ferrerías de Manuel Agustín de Heredia, en las ferrerías que tenía en Málaga y en Marbella. Posteriormente trabajó en la ferrería del Pedroso en Sevilla y ahí cogió una gran experiencia, eso sí, fundiendo con carbón vegetal, pero cogió una gran experiencia en el trabajo de las ferrerías. Fue nombrado en aquella época director de todas ellas. Él estaba como, se llamaba supernumerario, es decir, en excedencia del ejército. Cuando deciden restaurar la fábrica de Trubia, a él lo nombran director, deja sus cargos, es más, él llega a afirmar, a pesar de causar con ello gran perjuicio a mi erario, es decir, que iba a cobrar mucho menos, él se pone a disposición del gobierno y en 1844 llega a Trubia, estudia lo que ve y lo nombran director. Y esa es la parte álgida de la fábrica de Trubia. Luego habrá otras partes álgidas, pero esa es la primera. Él logra todo lo que le piden, es decir, logra fundir con cobre, logra montar, a pesar de causarle muchos problemas con los armeros, la fábrica de ruido, porque los armeros no querían cambiar su sistema de trabajo. Él, en el periódico El Centinela de Asturias, hay cartas que lo machacan con respecto a lo que querían los armeros y lo que él decide, con mentiras, o medias verdades, pero él consigue hacer eso, monta la artillería rayada en España, es decir, que en el fusil haya una especie de espiral para que el proyectil salga con mejor dirección. Monta, que yo creo que aquí de Brava hay gente que estuvo ahí, la primera escuela de formación profesional obrera, que según mi amigo Cuesta, que lo tenemos aquí presente, es la primera del mundo. Yo decía que era la segunda, pero dice que es la primera del mundo, y lo tiene más o menos documentado. Que esa escuela de formación profesional obrera ha formado a muchísimas personas a lo largo de la historia. De hecho, ha durado hasta hace pocas fechas, no sé por qué está. Él la monta el 7 de julio de 1850. Julio. Fue publicado el 1 de enero. No, 7. El 1 te hace un 1, pero yo 7. Ah. Eso sí lo tengo comprobado. Entonces él monta esa escuela, que yo creo que hubo gente aquí suficiente. Por ejemplo, mi abuelo de Gro estuvo también en esa escuela. Monta esa escuela donde forma gente que, por comentar anécdotas, y yo, por ejemplo, me enteré de 2 más y yo no sabía, me dice un compañero de Trubia, me dice que él presentó un currículum para presentarse a una empresa en Avilés, y cuando, en Atisen, y cuando le dice, yo soy aprendiz de la fábrica, y dice, sí, pues no hay sangre para adentro. Yo tengo mi propia anécdota. Mi padre, que es de un pueblo de Trubia llamado Perlín, se presenta en la época mala de la fábrica de Trubia, que los salarios eran un poco pobres. Hablamos de la época de que sería una Trubia Defensa y no pertenecía al INI. Mi padre, siendo aprendiz, ya con muchos años en la fábrica de Trubia, se presenta a las posiciones en Sidesa de aquella época y le mandan a hacer una prueba de un trozo de hierro, limarlo a unas dimensiones determinadas. Y simplemente por cómo cogía la lima, le dicen, ¿pero tú de dónde vienes? Yo de la fábrica de Trubia. Venga, vale, no hay más. O sea, la calidad y la profesionalidad de los aprendices de la fábrica de Trubia era muy importante. Y eso les daba ya marchando una calidad para decir, entramos ya. Esa época, como dije, de la fábrica de Trubia, la anécdota que puedo contar es que el último sueldo de mi padre en la fábrica de Trubia, cuando entró en Sidesa, era el doble de sueldo. En una época, bueno,
ciertamente. Luego ya llegó el INI, porque Trubia fue de las últimas empresas que entró en el INI. Cuando ya llegó el Instituto Nacional de Industria, ya cambiaron las condiciones y, por lo tanto, yo creo que hoy los que trabajan en la fábrica de Trubia tienen unas condiciones súper razonables. Si es cierto que de Trubia quedan pocos. La mayoría de Trubia, claro, la mayoría viven fuera. Yo, la última vez que entré a la fábrica de Trubia, que habrá medio año, me comentaban los directivos que de Trubia había 15, los demás ya no eran de Trubia. ¿Por qué? Porque bueno, con las comunicaciones actuales, pues unos se ubicaron en Trubia, muy pocos los que eran de allí, y también en Brado, en Oviedo y hasta en Gijón. Que por cierto, sobre este tema, mañana a las 5 nos entrevistan a Valentín y a mí. Valentín es un hombre de Trubia que trabaja en la fábrica, que es la quinta generación que trabaja en la fábrica, que ha publicado varios libros sobre fotografías de Trubia. Nos entrevista en la televisión española, en Trubia, para hablar de este periodo de la fábrica. Creo que va a salir en un programa que se llama En Portada, en la TVI. No sé si es en la 1 o la 2, pero bueno, creo que va a salir ahí. Y con respecto al libro, y para no agobiarnos mucho, en la separata del libro, que bueno, el impresor decidió hacerlo así, hay una serie de planos de la fábrica que, salvo uno, los demás son casi todos inéditos, sacados, extraídos del Archivo General de Simancas en Valladolid. En ese archivo logré encontrar, uno o dos los encontró Luis Adaro, Ruiz Falcó, los otros los encontré yo, planos de los primeros proyectos que había sobre la fábrica de Trubia, que estaban obligados los artilleros a mandarlos a Madrid para que fueran aprobados. Por ejemplo, uno es el plano de la presa que debe sujetar las aguas del río Trubia, diseño del puente que se ha de construir sobre el río Trubia, o diseño del puente que debe hacerse sobre el río para facilitar la comunicación, o plano de la casa del Duque del Parque, donde haya colocada la Real Fábrica de Armas de Oviedo, que era donde esa casa Duque del Parque, que todavía existe en Oviedo, es donde los armeros llevaban su producción para ya analizarla y ver si el arma funcionaba o no. Estos planos son inéditos totalmente en la medida en que el Archivo General de Simancas tiene fundamentalmente dos secciones. Una sería la sección de legajos y otra la de planos. Al investigar estos legajos que investigué en su día, me encontré con que en el mismo legajo había los documentos y el plano. Eso quiere decir que en toda la historia del Archivo General de Simancas jamás nadie los consultó, porque de haberlo hecho, el archivo hubiera separado planos del legajo. Los planos van por un lado y los legajos van por otro. Si nos explicamos por qué pasa eso, pues muy sencillo. Si uno va al Archivo General de Segovia, pide, por ejemplo, el expediente de Francisco Antonio de Lorza y Aguirre, ellos van a sus catálogos, buscan a E de Lorza, que el legajo se llamaría yo creo que será 465, pero bueno, da igual, el que fuera, pero está catalogado por el primer apellido del militar. Pero en Segovia, en Simancas, no. Simancas es, por ejemplo, sección Guerra Moderna, legajo 345. Y hay que ir a mirar lo que encontramos. Esa es la razón de que, bueno, tuve la suerte de que pedí unos legajos que nadie le encontró hasta el momento. Por eso es la razón de tener esos documentos. Hoy, si uno va a Simancas, ya se encuentra con que esos planos, que están aquí reproducidos, están en su sitio. No están como legajo, están separados. Pero en aquella época no. Es la diferencia entre un archivo y otro, porque, insisto, la clasificación que tiene el Archivo General de Simancas no sabes lo que encuentras. Yo he estado una semana a lo mejor entera
en el Archivo General de Simancas pidiéndole bajos, y lo que miré y lo que encontré no era nada de lo que yo quería, porque con esa catalogación que tienen, uno no sabe con qué se encuentra. Y en ese archivo, en Simancas, es donde está fundamentalmente la primera etapa de la fábrica de Trulla. La mayor parte de los documentos que en este libro se habla son de ese archivo, porque lo tienen clasificado de tal manera que hasta el siglo XIX más o menos está todo en Simancas, y a partir del XIX y los expedientes personales de los militares que estaban en Trulla o en España están en el otro archivo. Esa es la razón, no hay otra. Entonces, bueno, es llegar al archivo de Simancas, armarse de paciencia, por cierto, es un castillo precioso, armarse de paciencia y ponerse a consultarlo. No hay más. Y ya para terminar, que yo no sé cómo voy a del tiempo, pero igual el público se aburre, quisiera comentar el papel, no, explicar, que tampoco lo tengo muy claro, pero bueno, pero bueno. La fábrica de Trulla nace con el cuerpo de artillería. Fernando Casado de Torres, del que ya hablé, era marino, ingeniero de marina. Por razones que a mí se me escapan, quizás sea porque se acababa de crear, no lo sé, pasa a depender del cuerpo de artillería. Y es ya el cuerpo de artillería el que está al frente de la fábrica hasta mediados del 19. Luego ya pasa por diferentes dependencias militares y es una de las últimas, no voy a decir la última, pero una de las últimas que pasa a depender del Instituto Nacional de Industria, concretamente de la Empresa Nacional Santa Bárbara. Cosa que, por ejemplo, la fábrica de armas de Oviedo fue de las primeras que entró en esa emporio de empresas, en ese grupo de empresas que era Empresa Nacional Santa Bárbara. Y Trulla es de las últimas que entran. Eso explica, como dije antes, pues esa deficiencia que en cierto modo tenían con respecto a las empresas que ya estaban en el INI, porque las condiciones salariales eran mucho mejores en el INI que dependientes del Ministerio de Defensa. Yo por mi parte, salvo que quieran preguntarme algo, que estaré atento a sus preguntas y me gustará responderlas, pienso que a grandes rasgos he definido, yo creo que con el título ya queda todo claro, de la utopía a la razón. Fue un proyecto que nació con muy buenas intenciones, pero era utópico, no se podía llevar a cabo, ni una ni otra. No teníamos conocimientos para fundir con coco, ni sabíamos las mezclas que había que meter en el horno alto. No teníamos ni idea de que con coco el horno alto tiene que ser mayor de altura para que tenga mejor combustión. Ni eso sabíamos, porque copiamos el modelo de horno alto desde San Sebastián de la Muga. Luego nos llegó la guerra de la independencia. Con respecto a la fábrica de armas de Oviedo, lo que quisimos hacer era tener una fábrica propia del Estado para fundir, para hacer el armamento. No lo conseguimos. Los vascos lograron venir a Asturias con sus métodos de trabajo tradicionales. No se consiguió hasta 1859 y por lo tanto, insisto, la independencia nos martirizó bastante y por lo tanto, pues ese periodo de la historia de la fábrica de Trulla y de Oviedo, del 92 al 59, 1792 a 1759, fue eso, de la utopía a la razón. No logramos conseguir lo que queríamos hasta 1859. Y yo creo que con esto, no sé si voy mal de tiempo, voy bien, puedo hablar más, porque puedo estar aquí esta mañana, no hay problema ninguno. Pero bueno, creo que ya quedó más o menos claro de lo que trata el libro. Es un tocho. Dos personas aquí agradezco que quieran adquirir estos libros, pero advierto, es difícil de leer, porque hay mucha parte técnica, los anexos son densos, fue mucho trabajo en los archivos también. Encontré mucho en el Archivo Histórico Provincial de Oviedo, primero en el que tenía la Junta General del Principado, y que luego se pasó para el Archivo Histórico Provincial. Ahí encontré documentación de las adquisiciones de terrenos de la fábrica de Trulla para montar la fábrica.
Gustavo me aportó datos muy interesantes, porque yo la verdad tengo que reconocerlo, al archivo de Grau nunca vine, porque siempre me dijeron que se había destruido entero durante la guerra civil, y nunca vine, y aparecieron muchas cosas interesantes, porque por ejemplo, bueno, no me extiendo mucho más. El Orza, tú me diste datos de un personaje tuyo, apellidado Fernández Latreda, que presenta al Ayuntamiento de Grado una denuncia contra el Orza y el ruido de las pruebas de cañones que hacían en la fábrica de Trube. Esas pruebas de cañones las hacían al lado de lo que hoy es el instituto. Ahí al fondo, cuando bajéis a Trube y lo veis, ahí al fondo hay una pared como de frontón, ahí era donde estaba el probadero. Después del instituto, allá. Entonces, claro, una de las pruebas que hacían se llamaba prueba de resistencia y consistía en probar, por ejemplo, un cañón inglés y un cañón español, tirar cañonazos a ese túnel y a ver cuál reventaba primero. Hay anécdotas, por ejemplo, el cañón inglés reventó al disparo 1000 y el cañón español al 3000 no había reventado. Y dice la prueba. Bueno, y dejamos ya de hacer más pruebas porque esto sale muy caro. Pero bueno, las cosas sí que eran así. Entonces, ese Fernández Latreda se metió varias veces en denunciar a Elorza por el ruido de los cañones y que decían que impedía que las vacas dieran leche. Y para encima ese señor, que este Gustavo, criticaba a Elorza por el tema del ruido y que para encima él tenía una casa pegada a ese disparadero, a ese lugar donde hacían las pruebas y que el inquilino que tenía en esa casa había marchado porque tenía miedo porque a veces el disparo salía torcido, no salía derecho. Y a mayores, y con esto ya termino, no me enrollo más, a mayores, ese Fernández Latreda logra llevar a juicio a Elorza en 1860. Y lo logra porque Elorza, al ganado encontrado pastando en terrenos de la fábrica, les ponía una multa. Multa que después él entregaba a los pobres de la zona. Ese grupo de pobres lo llamaban el batallón de Elorza, que se ponían a la puerta de la fábrica y él bajaba con ese dinero y se lo daba a los pobres, el que era la multa de los que, del ganado pastando, que se encontraba pastando en terrenos de la fábrica. Y lo logra llevar a juicio. De hecho, a Elorza lo sacan de Trube 2 años por ese problema. Elorza sale absuelto de ese juicio, pero la sentencia dice muy claro: Elorza es culpable de lo que hace, porque él no tenía autorización como director de la fábrica para poner esa multa al ganado encontrado pastando. Pero, como todo el mundo lo sabía, en las inspecciones que hacía la fábrica, los subdirectores y demás lo sabían, entienden que es inocente y por lo tanto no hay sentencia en contra de él. Pero eso le marcó en los últimos años que estuvo en Trubia profundamente no la sentencia, sino eso de retirarlo de director de la fábrica durante año y medio más o menos que lo retiraron. El juicio, insisto, él salió inocente, él consiguió su territorio militar, se marchó para Madrid para la Junta Superior, pero le marcó, como bien claro lo dejas dicho, en la orden que él da cuando se despide de la fábrica de Trubia en 1863. Bueno, y con esto y un bizcocho, pues hasta mañana a las 8. Yo quería preguntarte si en Simancas o en otros archivos has encontrado información sobre la gente de Grau que se dedicaba a la fabricación de armas, tanto vascos como gente de aquí. Encontré algo en Simancas, fundamentalmente, porque es el lugar, por periodos que cada archivo lleva, hay algo en Simancas, de los amigos vascos, sí, porque
en Grau había un gremio de armeros vascos. Ese sí que está documentado que estaba en Grau. Y por el libro de Fernández Miranda, si no recuerdo mal, ese grado, ese concejo, había también una alusión a los problemas que tenían los armeros vascos con la población de Grau. De hecho, quieren intervenir en algunos consejos o algo así. O sea, aquí vinieron 200 familias. Sí. Eso fundamentalmente está casi todo en Simancas. Se sabe las condiciones con las que venían, se sabe que luego fueron engañados porque les dieron unas condiciones en su lugar de origen, o sea, en el País Vasco. Vinieron a Asturias con toda su familia, tardaron 15 días la mayoría de ellos en llegar a Asturias, exigieron un cura castrense, un cura que hablase vascuence, como se decía en la época, y la mayor parte de ellas fueron respetadas, pero algunas de las condiciones que negociaron económicas, cuando llegaron a Asturias dijeron, va a ser peor. En Simancas ahí no va a haber nada, perdón, en Segovia no va a haber nada. Lo que hay es en Simancas, pero Simancas tiene un trabajo por delante ímprobo, porque lo que dije al principio, sección guerra moderna, legajo 25. Pues hay que pedirlo. Mira, allí estuvo un señor en Simancas, que bueno, era amigo mío, no lo es porque ha fallecido, no por otra cosa, que es el que da un gloria a la Feria de Muestras de Gijón, Luis Adaro, Luis Falcó. Ese señor tenía un sistema de trabajo muy diferente al mío. Yo era más humilde, yo me quedaba en un Valle Ruiz y lo consultaba. Él lo hacía de otra manera. Él llegaba al archivo y decía, mire, de eso tendría, desde ahí hasta ahí, fotocópiamelo todo. Entonces, él, yo sé que tiene documentos que no ha podido investigar porque falleció. Yo con la familia tampoco he hablado mucho más después de su muerte, porque tampoco la conocía. Yo estuve en su casa en Somio, donde el colegio es en Gijón. Sí, en la asociación, sí. Vale. Y él me enseñó cosas que tenía, pero claro, él estaba trabajando sobre ellas. El nieto está casado aquí, en Grau. Pues no lo sabía. Entonces ese hombre puede que tenga algo más. Yo las veces que estuve ahí, ya digo, yo cogía el legajo, es una letra, bueno, podemos imaginar, ¿no?, de la época complicada, ya cogí vicio en poder leer esos documentos, pero yo consulté lo que consulté, encontré cosas nuevas, pero aquí hay mucho trabajo todavía para hablar de Trubia, de Oviedo, de Grau, Mieres y de las fábricas. Mucho. Sí, nos suenan las fábricas también. Para el carbón vegetal, los montes de Salcedo, que había muchos carboneros, vinieron carboneros también. Sí, claro. Mira, precisamente sobre ese tema, con Gustavo he hablado de publicar algo en la próxima revista. En la revista que sacamos de Grau, Villa y Alfoz. Vale. Y vamos a escribir sobre esto que tengo aquí abierto, que es lo de cuando la segregación. Pero realmente esto no da para mucho más. Hay 4 actas de ayuntamiento de Oviedo, 2 de Grau y 3 documentitos del hoy, Archivo Histórico Provincial. No da para más. Pueden publicarse el original, pero mucha gente no lo va a poder leer porque es lo mismo, esa letra de la época y tenía sus propias abreviaturas y lo que hoy escribimos con B antes era con V. Por ejemplo, Trubia era con V, no era con B. En esas piezas que tenéis por toda España, que son bustos fundidos en la fábrica de Trubia, la mayoría en su parte posterior tiene un óvalo, en la parte de atrás, que pone FD Trubia con V. Por cierto, al respecto, como me sigas enrollando, vas a traer esta manera. Los leones del Congreso de los Diputados fueron fundidos en Sevilla, y de hecho, en el dosel, la parte baja de los leones, lo pone, fundidos en Sevilla, pero con obreros de Trubia. ¿Por qué? Porque eran los mejores. Todos arrancaban de un personaje que vino de Lieja que se llamaba Charles Joseph Bertrand de Manet. Ese hombre belga, que luego una Bertrand fue concejala en Oviedo, un Bertrand fue presidente del Tribunal Supremo de España,
Ese hombre fue el que vino de Lieja y aprendió la técnica de fundición y de molderías a todos los de Trubia, por la famosa escuela de formación profesional obrera. Él después dejó la fábrica de Trubia, montó varias fábricas en Asturias, incluida una con el Orza, que estaba en el actual Teatro Campoamor, que se llamaba, para que vean que La Amistad. Y ese hombre fue el que fue pionero en la fundición de los bustos que tenemos por España. Hay muchos, yo precisamente sobre eso escribí un libro y no sé si encontré como 100 y pico. Unos son en bronce y otros son en hierro. Aclaro. ¿Por qué en bronce o en hierro? ¿Por el personaje? ¿Por la calidad del personaje? No. Porque fundir en bronce en aquella época ya era bastante fácil, pero fundir en hierro era muy complicado. Entonces ellos querían demostrar, Trubia, que dominaban las dos técnicas. Entonces, hay por ejemplo bustos de Loza en hierro y hay bustos de Loza en bronce. Hay bustos de Isabel II en bronce y en hierro. Y alguno de esos bustos, como el de Isabel II, ganó el primer premio en la Exposición Internacional de Londres de 1850, de la calidad. Porque después de fundirlo, sale un poco tosco. Y todas las medallas que lleva, o condecoraciones, mejor dicho, había que hacerlas a lo que se llamaba un cincelador. O sea, limarlas bien para que se viera bien lo que significaba esa medalla. Hay una pieza en concreto que el cincelador tardó un año en hacerla. Bueno, en hacerla no, en terminarla. Sobre ese tema hay muchas anécdotas, como el maestro fundidor que estuvo en Trubia, que se llamaba Francisco Déndez, que precisamente murió cincelando una pieza. Su familia, como anécdota, para que no tuvieran problemas económicos, los pusieron al frente de la posada que había en Trubia para que la gente que viniera de fuera pudiera dormir y estudiar en los procesos de fabricación de la fábrica de Trubia. Y tuvieron la mala suerte que la vajilla que se compró para cuando vino a Trubia de la reina Isabel II, después de la visita de la reina, la rompieron y les hicieron pagarla. Y ahí esa familia cayó en desgracia, a pesar de que vinieron a la par que ya nombré antes, que era Charles Joseph Bertrand de Manet. De hecho, un antepasado de esa familia me lo encontré en Candás hace ya unos cuantos años, cuando hice una exposición sobre bronces de la fábrica de Trubia, y ellos me preguntaban, bueno, ¿y por qué mi familia fue a menos y la familia Bertrand fue a más? Cuando vinieron a la par. De hecho, ellos todavía tenían el pasaporte de ese señor en su casa, una copia. Y la razón era muy simple. Al haber roto esa vajilla, tuvieron que pagarla y se quedaron arruinados. Entonces esa familia no subió con el mismo nivel que subió la familia Bertrand. La familia Bertrand todavía hoy la tenemos por todos lados. Cuidado, no confundir Charles Bertrand de Manet con Francisco Bertrand. Los dos vinieron a Trubia como maestros extranjeros. Yo tengo datados sobre 70 maestros extranjeros en Trubia. Francisco Bertrand era francés y Charles Bertrand de Manet era belga. Uno era de Monterías y otro no. Había error. ¿Alguna pregunta más? Sí, comentarte, ya que antes mencionaste algunas cosas, por ejemplo, los que fueron en Sidesa, luego nos ayudaron, porque en el año 77, que yo entré, cobrábamos, no sé, pero a ver, algo así de memoria, cobrábamos unas 7.000 pesetas, creo recordar. No, no me acuerdo. Y entonces había Liberal Chini, que era un almirante, un vicealmirante, llevaba el tema de negociación y les aportamos desde la fábrica lo que ganábamos en Sidesa. Y entonces creo que subimos como de 7.000 a 17.000, o sea que fue una subida brutal. Eso hablo en tiempos de defensa. Y luego en tiempos de defensa, aquí Miguel, yo creo que entraste en tiempos de defensa todavía, ¿no, Miguel? Sí. Sí. Lo bueno que teníamos es que trabajábamos 1.500, no sé qué, pero comparado con los sueldos de línea era como un 20% mayor. Y hubo que elegir aumentar 200 horas, la gente quería dinero, prefería trabajar 100 y pico horas más al año o algo así, teníamos muchas más vacaciones, ¿eh?
y se decidió, la gente quería dinero y se decidió tal, pero en defensa no estábamos tan mal ya después de esa subida tan fuerte, ¿vale? Esa curiosidad. Y luego lo que dices del 7 de enero es curioso porque posiblemente sea, pero en todos los libros, incluido el de José Luis Suárez, que bien sabes que son No, enciclopedia, me lo iba a regalar y el pobre... son 3 kilos casi de Sí, eso me dice. auténtica enciclopedia. ¿Tú lo tienes? Sí, donde cuenta lo de eso de Lorza, tiene ahí todos los documentos de la vaca, todo eso que cuentas, y bueno, cuenta cosas muy interesantes y maneja la fecha del 1 de enero constantemente, 8 de enero de 50. A ver, es difícil. Pero no lo niego. No, tampoco yo, pero leyendo tanto como Luis de Lorza, que Patina no es de él, porque eso, en la fábrica de Trubia trabajaban con 2 libros, las actas de la Junta Facultativa, la palabra lo dice, temas técnicos, y actas de la Junta Económica, la palabra lo dice, temas económicos de la fábrica. Con lo cual, lo que se escribe ahí dentro, en esos libros, es del escribano del momento. Yo, por más que miré, yo la fórmula para trabajar en esto es, yo busco una palabra que no entiendo y digo, a ver, esto que puede ser una N, una 7, un 1, y busco otra palabra que diga, está claro, es un 1, un 7. Yo para mí es 7 de enero, no 1 de enero, 7 de enero, pero puedo estar equivocado. Porque bueno, hacer un 1 así, hacerlo un poco más torcido, no hay mucho. Comentarte mañana que aprovechéis, supongo que lo sabrás, va a estar la réplica del Carlos Trubia en Carona a las 8 de la mañana, entonces bueno, ¿A las 8 de la mañana? A las 8 de la mañana ya lo llevan patrulla, desde el Museo de Coyoto, con lo cual vais a tener allí la tienda, con el casino y demás. Sí. Es el carro de combate, que es el primer carro de combate diseñado y construido en España, y se hizo en Trubia. Entonces hay una réplica que está en Portasiero, ¿no? Coyoto, y que mañana viene a Trubia, porque mañana a las 7:30, 7 de la tarde, hay una conferencia de Artemio Mortera, que es el gran experto en temas de armamento, que ya estuvo aquí, dando una conferencia con el tema de... Aquí casi todas las semanas, porque y el promotor de la colección de la guerra civil, bueno, con Arama, pero... Y va a dar una conferencia y luego va a haber una charla, un coloquio con viejos, bueno, viejos no, jóvenes un poco mayores, de aprendices y trabajadores de la fábrica de Trubia. Eso va a ser mañana a las 7 en el casino. Eso sí, que podéis aprovechar para decirle a las cámaras que os grabe. Y luego ese mismo carro de combate, esa réplica en este caso, va a dormir dentro de la fábrica que hace casi 100 años, pues en 1925 lo vio, que va a dormir dentro de la fábrica. Hombre, ellos eso lo saben. RTV lo sabe. Ah, ¿lo sabe? Sí, porque ya me dijo a mí, os dejamos esa entrevista que vamos a tener, me dice que nos dejan a las 7 para ir al otro. Ahora, lo que no sé es si RTV va a ir o no. Nosotros, nuestra charla sobre la fábrica de Trubia va a ser a las 5 en el bosque, que estará cerrado el bosque porque está en obras, pero nos lo abren para rodar eso para luego sacarlo en la televisión. En el programa importado. Y vas a estar con otro aprendiz, al que es de la etapa como Valentín, otro aprendiz. Quinta generación. Sí, que él ya no era de los que llevaba uniforme, pero aprendiz al fin y al cabo. José Luis señala en su libro, gracias por la mención, porque va, presta, vaya. Entonces, de los aprendices, decir que de Trubia salieron unos 4.000, lo señala en su libro José Luis, unos 4.000 aprendices, unos 1.000 y pico de la de Oviedo, y que no cabe duda que contribuyeron enormemente a la industrialización de España. Eso por un lado. Y por otro, el tema que comentabas de si es la primera del mundo, los alemanes alegan de que en 1949 ellos ya empezaron las clases, que aunque aquí en Trubia es verdad que ellos lo sacan en 1850, un poco antes que la de 1850. Empezaron en 1844. No, 50. No, hay una... la escuela empezó en 1850, o cuando viene el Orza, porque el Orza se encuentra que no tiene técnicos para trabajar. Entonces trae maestros belgas, franceses y eso, y los ficha con un contrato para formar a la gente o eso. De manera no oficial, porque la orden de manuscrita del Orza, que dice el 1 de enero de 1850
se crea la escuela de aprendices de Trubia, que ya vienen trabajando de manera informal desde 1844. No lo dice nada, pero bueno. Sale la orden de fabricación de 1850. Y, como bien comentaba, y lo reflejo en el libro, es a partir de 1844, si los alemanes empiezan las clases en el 49, en Trubia empiezan en el 44. Entonces, se puede considerar la primera. Hombre, yo vamos a ver, la orden oficial, desde luego, es de 50. Creo que está en el libro, yo creo que es claramente un libro, pero no le presté mucha atención. Como además señala 1 de enero, es una discusión un poco por comentar, es un comentario, no tiene mayor importancia además. Quiero hablar sobre la Ley 1/1959 de creación de la Empresa Nacional Santa Bárbara de Industrias Militares. En esa ley vienen relacionadas todas las fábricas que dependían del antiguo Ministerio de la Guerra, eso, y viene en primer lugar la fábrica de Trubia, que fue la última en meterse en el INI con la denuncia y no sé si la de Valladolid, no me acuerdo muy bien. Bien, en los años 70 Santa Bárbara era una empresa nacional Santa Bárbara era una empresa global que hacía de todo. Ahora está especializada en barcazas, vehículos blindados. Entonces tenía unas fuertes pérdidas. Y estando en el INI, ofertaron a la fábrica de Trubia, que ya que éramos del INI los dos, Ensidesa y Santa Bárbara, aquellos que quisieran marchar para Ensidesa, les dieron 1 millón de pesetas de la época y marcharon para Ensidesa. Con la particularidad que al llegar algún veterano preguntó, a ver, ¿dónde está tu billete de los nuevos? Y dijo, ¿cómo de los nuevos? ¿Cuántos trienios tienes tú? A uno que fue de Trubia para allí, que había sido aprendiz y operario en la fábrica. Y digo, tantos, pues yo tengo más que tú, porque en el Sidesa, el INI, les cubrió la antigüedad desde el momento que entraron a aprendices, que hacían 4 años de aprendizaje. Y algunos, ese que me lo dijo a mí, que quisieron hacer la pregunta es, ¿dónde está? Tú eres el novato, ¿no? Pues digo, pero bueno, ¿tú dónde viste dónde viste una cería o un taller de laminación que yo ya lo vi en Trubia en los años 70? ¿Alguna pregunta más? Bueno, mi señora fue ahora a buscar un par de libros de los que me ha pedido. Bueno, ya lo que ya marchó el coche, esperé un poquito hasta que lo tiene. ¿Dónde vamos a poner Trubia? Por lo demás, con la fábrica. Si no me preguntas, yo agradezco que me hayáis recibido nombrado, que agradezco que me hayáis recibido nombrado, que estoy muy agradecido del Ayuntamiento de Grado, porque en esa recreación, no sé si alguno de vosotros fue, que hicimos en Trubia, el Ayuntamiento de Grado muy generosamente colaboró económicamente para hacerla. Por lo tanto, agradecido. Este año que viene volveré a pedir, porque el año que viene, otra cosa es que me den. Vamos a intentar, que también podemos hacer la primera, si os apetece. Vamos a intentar hacer 2 recreaciones, esto como anécdota ya. La que hicimos el año pasado, o este año, perdón, el 30 de julio, sábado, sobre la primera colada del horno alto, el volcán, para fundir con coco, como os dije al principio, y estamos intentando poner en marcha otra, una sería en julio, otra sería en agosto. La de julio podemos pasarla por aquí, si aquí en el Prado quieren, que sería el intento de asalto de las fábricas artilleras, la fábrica artillera de Trubia, por las tropas napoleónicas. Esa puede ser muy bonita porque es muy parecida a la que hicimos hace 2 o 3 días en el desarme en Oviedo, que es una batalla entre las tropas napoleónicas y las tropas españolas, añadidos a lugareños que quieren defender la fábrica, y que los franceses, cuando llegan a Trubia, después de pasar el puente Peñaflor, lo que hacen es intentar destruir el horno alto de Trubia y el Machón. O sea, es el lugar donde se remasaba el agua del río para llevarlo dirigido a la fábrica. El Machón logran destruirlo, pero el horno lo deja a la mitad, no logran destruirlo del todo.
Entonces, esa da mucho juego, porque bueno, a la gente le gusta mucho disparos, cañonazos y pelea. No sé por qué, pero somos... Bueno, con permiso del ayuntamiento, que en Oviedo tuvieron problemas con el tema del ruido. Pero la última, la En esta última recreación tuvieron que cambiar la hora de hacerla en el parque de invierno porque querían hacerlo de las candeleras y como no tenían permiso. Ah, pues no lo sabía. Entonces, bueno, dejo aquí el guante a Gustavo para que si quiere alguna de ellas, que podemos hacerla aquí perfectamente. Si me permites, Sí. para puntualizar lo que dices, el sábado la recreación fue desde arriba, desde el Paseo del Bombé hasta la Plaza de la Catedral. Hubo artillería, hubo tiros a mansalva. La única condición, lo que dice él, es que en la calle esta de la Universidad, en San Francisco, allí no dejaron pegar cañonazos. Los cañonazos se pegaban donde la Junta y en la Plaza de la Catedral. ¿Vale? Y en esa zona en concreto, no, porque temían que los cristales... Y se hizo a las 7 de la tarde. Eso pasó en Trubia porque cuando hablamos de poner el famoso cañonazo, que se tiraron varios, de hacerlo en la plazuela de Trubia, los de Arca tenían miedo que rompieran los cristales. Entonces el cañón se puso en el viejo puente que comunica la fábrica de Trubia con el pueblo. Y ahí se tiró en la dirección de las aguas del río Trubia. Y ahí salió bien. Entonces, os invito a que el año que viene, no sé si una o si dos, pero una seguro, la repetiremos, porque este año hemos gastado muchísimo dinero, porque era la primera, pero ya tenemos horno alto, ya tenemos todos los medios para hacerla mucho más económica. Y si se puede, pues hacemos la segunda de la que estamos hablando, que ya está medio preparada, sobre el asalto a Trubia de las tropas napoleónicas, en general, Ney, 1809. Y la hacemos y bueno, esa vuelvo a tirar el guante. Si Grado desea hacerla, a donde ellos digan. Y si no puede, no le gusta o no cuadra, estamos negociando con el campo de fútbol del Real Comercio para hacerla en el campo de fútbol. No tenemos ya respuesta de ellos, pero ya saben nuestra intención. Caballos, artillería, fusiles, todo con pólvora, nada de munición, y lugareños con palos, que por cierto, ya estamos cortando palos para tenerlos para servir. En Berlín, de momento. Habrá que ir pasando de agua a cortar más. Bueno, lo dejamos aquí, si os parece. Muy bien. Gracias.